¿Qué harías si en una noche oscura y solitaria te encontraras con alguien que parece necesitar ayuda, pero algo en su mirada te dice que no es humana? ¿Te detendrías o seguirías tu camino, ignorando el peligro que podría acechar en las sombras? ¿Y si te dijera que en algún lugar de este mundo sombrío, lo que crees que es una leyenda, en realidad es una realidad distorsionada? Una verdad aterradora que pocos se atreven a enfrentar. Hoy exploraremos una historia que desafía todo lo que creemos saber sobre la bondad y la maldad, sobre lo humano y lo sobrenatural. En nuestras vidas cotidianas, confiamos en lo que vemos, en lo que tocamos, en lo que creemos real. Pero ¿qué pasa cuando lo que vemos no es lo que parece? ¿Qué pasa cuando la realidad se desmorona y nos enfrentamos a algo que no podemos explicar? La leyenda de la cegua nos recuerda que a veces las apariencias son solo una máscara, y detrás de ella puede esconderse algo mucho más oscuro. Imagina una carretera desierta, rodeada de árboles que parecen susurrar secretos antiguos. Dos amigos, confiados en su viaje nocturno, se cruzan con una figura solitaria, una niña, aparentemente perdida y vulnerable. Pero, ¿qué pasa cuando esa niña no es lo que parece? ¿Qué pasa cuando descubres que has invitado a algo más que una simple persona a tu auto? Algo que no tiene intenciones amistosas, algo que no es de este mundo. Antes de continuar, quiero preguntarte, ¿crees en las leyendas urbanas? ¿Crees que hay criaturas que se esconden entre nosotros, esperando el momento perfecto para revelarse? Deja un comentario abajo y comparte tus pensamientos. Tu apoyo es crucial para que este contenido llegue a otros valientes que se atreven a explorar lo desconocido. No olvides darle me gusta a este video, porque cada like es como un susurro que lleva estas historias a más almas curiosas. Los relatos que estás a punto de escuchar están basados en hechos reales, eventos que no pueden explicarse por la lógica, pero que, de alguna forma, siguen vivos en la oscuridad. Prepárate, porque lo que viene a continuación te hará cuestionar todo lo que crees saber sobre la realidad. Era una de esas noches en las que el aire parece cargado de presagios. El cielo, cubierto por una espesa capa de nubes, ocultaba la luna, dejando la carretera sumida en una oscuridad casi absoluta. Dos amigos, Mateo y Javier, viajaban en un auto viejo pero confiable, regresando de una fiesta en un pueblo cercano. La música sonaba a bajo volumen y la conversación fluía entre risas y anécdotas, pero algo en el ambiente les hacía sentir incómodos, como si la noche los estuviera observando. La carretera serpenteaba entre densos bosques y los faros del auto apenas iluminaban unos metros adelante. De repente, una figura apareció en el borde del camino. Era una niña, no mayor de 10 años, con un vestido blanco y desgastado. Su cabello oscuro caía sobre su rostro y sus pies descalzos parecían hundirse en el barro. Mateo, quien iba al volante, redujo la velocidad casi por instinto. «¿Qué hace una niña aquí a esta hora?», murmuró, intercambiando una mirada de preocupación con Javier. La niña levantó la mano, como pidiendo ayuda. Su silueta, iluminada por los faros del auto, parecía frágil y vulnerable. Javier, el más impulsivo de los dos, abrió la puerta trasera sin pensarlo 2 veces. «¡Sube! ¡No podemos dejarla aquí!», dijo, mientras la niña se acomodaba en el asiento trasero sin decir una palabra. Mateo sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero decidió ignorarlo, atribuyéndolo al cansancio y al frío de la noche. El auto continuó avanzando, pero el ambiente dentro del vehículo cambió por completo. La música que antes sonaba ahora parecía distorsionada, como si algo interfiriera con la señal. La niña permanecía en silencio, mirando fijamente hacia adelante.
Javier intentó entablar conversación, preguntándole su nombre y de dónde venía, pero ella solo respondió con un susurro casi inaudible. «Gracias». Su voz sonaba extraña, como si viniera de muy lejos. Fue entonces cuando Mateo notó algo en el espejo retrovisor. La niña no tenía reflejo. Su corazón comenzó a latir con fuerza y sus manos se aferraron al volante con fuerza. «¡Javier!», murmuró, tratando de mantener la calma. «Mírala, mírala bien». Javier giró lentamente la cabeza y lo que vio lo dejó paralizado. La niña ya no era la misma. Su rostro se había transformado en algo grotesco, con ojos negros como el carbón y una sonrisa que se extendía de manera antinatural. Su piel, antes pálida, ahora parecía putrefacta, y un olor nauseabundo llenó el auto. En ese momento, el motor del auto comenzó a fallar. Las luces parpadearon y se apagaron, dejándolos en completa oscuridad. La niña, o lo que fuera que había subido al auto, comenzó a reír. Una risa aguda y desquiciada que resonaba en sus cabezas como un eco interminable. Mateo pisó el acelerador, pero el auto no respondía. Estaban atrapados, en medio de la nada, con algo que no era humano. El auto quedó varado en medio de la carretera, rodeado por una oscuridad tan densa que parecía devorar todo a su alrededor. La risa de la niña, ahora una cacofonía de sonidos guturales y agudos, llenaba el espacio cerrado del vehículo. Mateo y Javier estaban paralizados, sus mentes luchando por procesar lo que estaban viendo. La figura en el asiento trasero ya no era una niña, sino algo que desafía toda lógica y razón. La criatura, conocida en las leyendas como la cegua, se inclinó hacia adelante, su rostro grotesco a solo centímetros de Javier. Sus ojos negros, sin pupilas ni brillo, parecían absorber la poca luz que quedaba. Su boca, ahora una hendidura desproporcionada, se abrió para revelar filas de dientes afilados y desalineados. «¿Por qué me dejaste entrar?», susurró, con una voz que resonaba en sus cabezas como un eco venenoso. «Sabías que no debías confiar en lo que ves». Javier, temblando, intentó abrir la puerta, pero estaba atascada. Mateo, por su parte, forcejeó con la llave del auto, intentando encender el motor, pero solo escuchó el sonido de un clic inútil. La cegua se rió de nuevo, un sonido que cortaba como un cuchillo. «Nadie escapa de mí», dijo, extendiendo una mano con dedos largos y huesudos. Las uñas, negras y retorcidas, se acercaron lentamente hacia el cuello de Javier. En un acto desesperado, Mateo gritó: «¡Cierra los ojos! ¡No la mires!». Recordó vagamente una vieja historia que su abuela le había contado sobre la cegua, una criatura que atrapaba a sus víctimas con su mirada hipnótica. Javier obedeció, apretando los párpados con fuerza, pero el miedo lo consumía. La cegua gruñó, frustrada, y se volvió hacia Mateo. «Tú», dijo, con un tono que goteaba malicia, «tú sabes más de lo que deberías». Mateo sintió cómo el aire se volvía más frío, como si la criatura estuviera absorbiendo el calor de su cuerpo. La cegua se acercó aún más, su aliento putrefacto llenando sus pulmones. «¿Crees que puedes escapar de mí?», preguntó con una sonrisa que se extendía más allá de lo humanamente posible. «Nadie escapa, nadie». En un último intento por salvarse, Mateo recordó otra parte de la leyenda. La cegua temía a los espejos. Con manos temblorosas sacó su teléfono y abrió la cámara, apuntándola hacia la criatura. La pantalla reflejó su verdadera forma, una masa retorcida de sombras y carne podrida. La cegua gritó, un sonido desgarrador que hizo que los vidrios del auto vibraran. Retrocedió, cubriéndose el rostro con sus manos deformes. «¡No!», aulló,
mientras su cuerpo comenzaba a desintegrarse en una niebla negra y espesa. El auto volvió a la vida de repente. Las luces se encendieron y el motor rugió. Mateo no lo pensó dos veces. Pisó el acelerador y el auto salió disparado hacia adelante. Javier, aún con los ojos cerrados, gritó: «¿Qué pasó? ¿Se fue?». Mateo no respondió de inmediato. Su mente estaba en shock, pero una cosa era clara: habían escapado. Por ahora. El auto avanzó a toda velocidad por la carretera, dejando atrás el lugar donde habían encontrado a la cegua. Mateo y Javier permanecieron en silencio durante varios minutos, sus mentes tratando de procesar lo que acababa de suceder. El aire dentro del vehículo seguía pesado, como si la presencia de la criatura aún los acechara. Javier finalmente abrió los ojos, mirando a su alrededor con paranoia. «¿Se fue?», preguntó de nuevo, su voz temblorosa. Mateo asintió, pero no estaba convencido. «Por ahora», murmuró mientras sus ojos se fijaban en el espejo retrovisor. La carretera detrás de ellos estaba vacía, pero no podía sacudirse la sensación de que algo los seguía. «Tenemos que contarle esto a alguien», dijo Javier, rompiendo el silencio. «Nadie nos va a creer», respondió Mateo con un tono sombrío. «Y aunque lo hicieran, ¿qué podrían hacer? Esa cosa no es de este mundo». Cuando finalmente llegaron a la ciudad, el amanecer comenzaba a asomarse en el horizonte. Las calles estaban desiertas y las luces de los faroles parpadeaban débilmente. Mateo estacionó el auto frente a la casa de Javier. «¿Vas a estar bien?», preguntó, mirando a su amigo con preocupación. Javier asintió, pero su rostro pálido y sus ojos vidriosos decían lo contrario. «No puedo sacar esa imagen de mi cabeza», admitió. «Esa cosa, su rostro». No terminó la frase, pero no hacía falta. Ambos sabían que esa noche los había marcado para siempre. Mateo regresó a su casa, pero no pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro deformado de la cegua, su sonrisa retorcida y sus ojos negros como el vacío. Decidió investigar, buscando en Internet cualquier información sobre la leyenda. Encontró relatos antiguos, historias de viajeros que habían desaparecido en caminos solitarios, y testimonios de personas que afirmaban haber visto a una mujer o una niña que los llevó a su perdición. La cegua, según las leyendas, era un espíritu vengativo, una aparición que castigaba a los hombres por sus pecados, especialmente a aquellos que habían sido infieles o deshonestos. Mateo se preguntó si él y Javier habían hecho algo para merecer aquel encuentro. ¿Era solo una advertencia o había algo más? Mientras leía, encontró un detalle que lo heló por completo. La cegua no siempre atacaba de inmediato. A veces seguía a sus víctimas, apareciendo en los lugares más inesperados, hasta que finalmente las llevaba a la locura o la muerte. «No ha terminado», pensó, mientras una sensación de frío recorría su espalda. Al día siguiente, Javier llamó a Mateo, su voz llena de pánico. «Está aquí», dijo casi sin aliento. «La vi en mi ventana anoche. Era ella, Mateo. Esa cosa no nos ha dejado». Mateo intentó calmarlo, pero en el fondo sabía que su amigo tenía razón. La cegua no los había soltado, y lo peor era que no sabían cómo detenerla. Los días siguientes fueron una pesadilla interminable para Mateo y Javier. La cegua no los dejaba en paz. Aparecía en los lugares más inesperados, en el reflejo de un espejo, en la ventana de sus habitaciones por la noche, incluso en sus sueños. Cada vez que creían que habían escapado, la criatura regresaba, más cerca, más real. Javier comenzó a perder el sueño. Sus ojos hundidos y su piel pálida eran testigos del terror constante que lo consumía. «No puedo seguir así», le confesó a Mateo durante una de sus llamadas diarias. «Esa cosa me está matando lentamente.
Mateo, aunque intentaba mantenerse fuerte, también sentía el peso de la presencia de la cegua. Una noche, mientras estaba solo en su casa, escuchó un golpe suave en la puerta. Al abrirla no había nadie, pero en el suelo encontró un objeto que lo dejó helado. Un pequeño zapato de niña, viejo y desgastado, cubierto de barro. Era una advertencia, un recordatorio de que la criatura estaba cerca. «Nos está jugando», pensó, mientras cerraba la puerta con manos temblorosas. «Nos está llevando al borde de la locura». Decididos a poner fin a la pesadilla, Mateo y Javier se reunieron para buscar una solución. Investigaron más a fondo la leyenda de la cegua, consultando libros antiguos y hablando con personas mayores del pueblo que aún recordaban las historias. Descubrieron que, según la tradición, la cegua podía ser repelida con objetos sagrados, como crucifijos o agua bendita. Pero también había un ritual específico que podía ahuyentarla para siempre. El problema era que el ritual requería algo que ninguno de los dos tenía: valor para enfrentarla directamente. El ritual consistía en encontrar el lugar donde la cegua había sido vista por primera vez y realizar una ofrenda, una especie de intercambio, para que la criatura los dejara en paz. Pero había un riesgo. Si fallaban, la cegua los atacaría sin piedad. «Es nuestra única opción», dijo Mateo, tratando de convencer a Javier. «Si no lo hacemos, nos consumirá». Javier, aunque aterrorizado, asintió. Sabía que no podían seguir, viviendo con el miedo constante. La noche elegida para el ritual fue fría y oscura, como si el mundo supiera lo que estaba por suceder. Mateo y Javier regresaron al lugar donde habían encontrado a la cegua por primera vez, llevando consigo los objetos necesarios: velas, sal, un crucifijo y una botella de agua bendita. El ambiente era opresivo y cada sonido los hacía saltar. «¿Crees que esto funcionará?», preguntó Javier, su voz apenas un susurro. «Tiene que funcionar», respondió Mateo, aunque en el fondo no estaba seguro. Encendieron las velas y trazaron un círculo de sal alrededor del auto, siguiendo las instrucciones que habían encontrado. Mateo comenzó a recitar las palabras del ritual, su voz temblorosa pero firme. «Te ordenamos que nos dejes en paz», dijo, sosteniendo el crucifijo frente a él. «No somos tus enemigos, pero no permitiremos que nos sigas». Por un momento, todo estuvo en silencio. Luego, el viento comenzó a soplar con fuerza, apagando las velas y dispersando la sal. Una risa aguda y desquiciada resonó en la oscuridad. «No pueden escapar de mí», gritó la cegua, su voz retumbando en sus cabezas. La criatura apareció frente a ellos, su rostro grotesco iluminado por la luz de la luna que finalmente se asomaba entre las nubes. «Nadie escapa de la cegua». La cegua avanzó hacia ellos, su figura grotesca distorsionándose con cada paso. Sus ojos negros brillaban con una luz antinatural y su sonrisa desgarrada parecía extenderse hasta lo imposible. Mateo y Javier retrocedieron, pero el círculo de sal ya estaba roto y las velas yacían apagadas en el suelo. «Mantente firme», gritó Mateo, sosteniendo el crucifijo con ambas manos. «No dejes que te toque». Javier, paralizado por el miedo, intentó recitar las palabras del ritual, pero su voz se quebró. La cegua se rió, un sonido que resonaba como un eco en sus mentes. «Creen que un pedazo de metal y unas palabras vacías pueden detenerme», dijo, acercándose aún más. «Soy eterna, soy el castigo que merecen». En un acto desesperado, Mateo lanzó el agua bendita hacia la criatura. El líquido salpicó su rostro y la cegua gritó de dolor, retrocediendo momentáneamente. Su piel comenzó a humear, como si el agua estuviera quemándola. «¡Ahora, Javier!», gritó Mateo, aprovechando la distracción. Javier, recuperando algo de valor, tomó el crucifijo y lo sostuvo frente a la criatura. «¡Vete de aquí!», gritó.
con una voz que sorprendió incluso a él mismo. La cegua gruñó, su forma comenzando a desestabilizarse. Parecía que el ritual estaba funcionando, pero entonces algo cambió. La criatura se enderezó, su rostro distorsionado por la ira. «No, pueden deshacerse de mí tan fácilmente», aulló, extendiendo sus largos brazos hacia Javier. Sus dedos, afilados como garras, se cerraron alrededor de su cuello, levantándolo del suelo como si no pesara nada. Javier forcejeó, tratando de liberarse, pero la fuerza de la cegua era abrumadora. Mateo, viendo a su amigo en peligro, actuó por instinto. Tomó un puñado de sal del suelo y lo arrojó hacia la criatura. La sal cayó sobre su piel, causando que la cegua soltara a Javier con un chillido desgarrador. ¡Corre!, gritó Mateo, ayudando a su amigo a levantarse. Ambos corrieron hacia el auto, pero la cegua no estaba dispuesta a dejarlos escapar tan fácilmente. La criatura los persiguió, moviéndose con una velocidad antinatural. Justo cuando Mateo encendió el motor, la cegua apareció frente al auto, su rostro grotesco presionado contra el parabrisas. «¡Nadie escapa de mí!», gritó golpeando el vidrio con fuerza. Mateo pisó el acelerador y el auto arrancó, chocando contra la figura. Por un momento, todo quedó en silencio. Cuando se detuvieron a unos metros de distancia, miraron hacia atrás. La cegua ya no estaba allí, solo quedaba una neblina espesa que se disipaba lentamente. «¿Lo logramos?», preguntó Javier jadeando. Mateo no respondió de inmediato. Su mente estaba en shock, pero una cosa era clara: la cegua se había ido, por ahora. Después del enfrentamiento, Mateo y Javier regresaron a la ciudad en silencio, sus mentes aún tratando de procesar lo que había sucedido. El auto, dañado por el choque con la cegua, era un recordatorio tangible de la pesadilla que habían vivido. Aunque la criatura parecía haberse ido, ninguno de los dos podía sacudirse la sensación de que algo no estaba bien. Los días siguientes fueron extrañamente tranquilos. La cegua no apareció en sus sueños, ni en los reflejos de los espejos, ni en las ventanas de sus habitaciones. Parecía que el ritual había funcionado, pero el trauma persistía. Javier comenzó a tener pesadillas recurrentes, en las que la cegua lo perseguía por un bosque interminable, siempre a punto de atraparlo. Mateo, por su parte, se volvió más reservado, obsesionado con investigar más sobre la leyenda y asegurarse de que la criatura no regresaría. Una tarde, mientras revisaba viejos libros en la biblioteca del pueblo, Mateo encontró un detalle que lo dejó helado. Según una leyenda menos conocida, la cegua no siempre atacaba de inmediato. A veces esperaba años, décadas incluso, antes de regresar para terminar lo que había comenzado. «No ha terminado», pensó, mientras cerraba el libro con manos temblorosas. «Solo está esperando». Javier, por otro lado, intentó seguir con su vida, pero el miedo lo consumía. Comenzó a ver sombras en los rincones de su casa, a escuchar susurros en la noche. Una vez juró haber visto a una niña de vestido blanco parada al final de su calle, pero cuando se acercó no había nadie. «Es solo mi imaginación», se decía a sí mismo, pero en el fondo sabía que no era así. Una noche, mientras Mateo dormía, recibió una llamada de Javier. Su voz sonaba agitada, casi incomprensible. «Está aquí», dijo entre sollozos. «La vi, Mateo. Está en mi casa». Mateo no lo pensó dos veces. Tomó su auto y se dirigió a la casa de su amigo. Cuando llegó, encontró la puerta abierta y las luces apagadas. «¡Javier!», gritó entrando con el corazón en la garganta. Dentro, la casa estaba en silencio, pero algo se sentía mal. Mateo encontró a Javier sentado en el suelo del living, abrazando sus rodillas. «No la ves, ¿verdad?», preguntó Javier, con una sonrisa vacía. «Está aquí, pero no la ves».
Mateo miró a su alrededor, pero no vio nada. Sin embargo, el aire estaba frío y una sensación de opresión lo envolvía. «Tenemos que irnos», dijo, ayudando a Javier a levantarse. Al salir de la casa, Mateo juró haber escuchado una risa aguda y desquiciada, proveniente de la oscuridad. No miró hacia atrás. Sabía que la cegua no los había dejado, que solo estaba esperando el momento adecuado para regresar, y cuando lo hiciera, no habría escapatoria. Así termina nuestra historia. O tal vez no, porque ¿cómo puede terminar algo que nunca realmente comienza? La cegua no es una criatura que se desvanece con el amanecer o que desaparece con un ritual. Es una presencia, una sombra que se adhiere a quienes tienen la desgracia de cruzarse en su camino. Mateo y Javier lograron escapar esa noche, pero el precio fue alto. El miedo se instaló en sus vidas como una enfermedad silenciosa que no tiene cura. ¿Y tú? ¿Crees que podrías enfrentar algo como la cegua? ¿Qué harías si una noche, en una carretera solitaria, te encontraras con una figura que parece necesitar ayuda, pero que esconde algo mucho más oscuro? La verdad es que nunca lo sabremos, hasta que nos suceda. Y para entonces puede que sea demasiado tarde. Felicidades por haber llegado hasta el final de este relato. Solo una pequeña fracción de las personas es capaz de adentrarse en las profundidades de lo desconocido y enfrentar las historias que desafían nuestra cordura. Tú eres una de ellas. Eres parte de un grupo selecto que se atreve a cuestionar lo que creemos real, a explorar los rincones más oscuros de nuestra imaginación y de nuestro mundo. Pero antes de que te vayas, quiero hacerte una pregunta. ¿Qué crees que acecha en las sombras? ¿Crees que la cegua es solo una leyenda o podría ser algo más? Deja un comentario abajo con la frase «Estuve allí hasta el final». ¿Qué crees que acecha en las sombras? Comparte tus pensamientos, porque tu voz es importante en esta comunidad de curiosos y valientes que se atreven a explorar lo desconocido. Y si este video te ha dejado con una sensación de inquietud, si te ha hecho cuestionar lo que creías seguro, entonces no olvides suscribirte al canal y compartir este contenido. Cada like, cada comentario y cada compartido es como un susurro que lleva estas historias a otras almas dispuestas a escuchar lo que no se dice en voz alta. Porque al final, el verdadero terror no está en lo que vemos, sino en lo que no podemos explicar. Gracias por acompañarme en este viaje a las profundidades del miedo. Recuerda, las sombras siempre están ahí, esperando, y tal vez, solo tal vez, algo te esté observando en este mismo momento, desde la oscuridad.